pero es que la diferencia se la va a llevar la empresa. Yo he entendido siempre que así es el tema de los consulados. Otro día traeremos a alguien que nos explique lo de la notaría. Bueno, está con nosotros don Elías Levy, amigo de esta casa, y quien siempre nos contribuye con sus opiniones, y quien hasta hace poco fue cónsul en Nueva York. En los tiempos de la dictadura, eso era un consulado que la gente se lo peleaba, era la cosota. Hoy por hoy ya no, ya la gente se pelea otros consulados que se dicen que son más claves. Pero le hemos pedido a Elías Levy que si nos aceptaba la invitación para que nos explicara cómo funciona el tema del consulado. Ojo, que con seguridad habrá cónsules que manejarán esto con los libros encima de la mesa y con seguridad habrán cónsules que manejarán esto con libros por debajo de la mesa. O sea, con seguridad va a haber de las dos figuras. Don Elías Levy, buenos días. Muy buenos días, profesor. Buenos días, Gonzalo, Cristi, Ícar, a todos los Melissa y a todos los cibernautas, radioescuchas y todos los que los ven y los oyen también, ¿no? Este, el tema del consulado es muy interesante, profesor, porque tenemos que partir de que los consulados de Marina Mercante no reciben dinero del Estado panameño, por lo menos directamente. Es decir, no partimos con un presupuesto, se maneja a través de una autogestión. Y si el cónsul no se mueve, se deja de pagar alquiler, se deja de pagar salarios, se deja de pagar la luz, se deja de pagar los gastos, los artículos de oficina. Dicho eso, el cónsul debe procurar generar ingresos, valga la redundancia, para el consulado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que a mucha gente se siente incómoda? Es con las famosas comisiones. Y las comisiones no son directas, vienen a través de una tabla que está en el famoso decreto 75. Y la tabla nos dice, oigan, después de los gastos, y les voy a decir después algo interesante, después de los gastos de su consulado, usted tiene derecho a hasta $20.000, un 8%, hasta $50.000, un 9%, de 50 a 100.000 tiene derecho a un 10% de su comisión, y cuando ya pasa 100.000, la tabla comienza a ser regresiva y primero llegas a 12. Pero si llegas, por ejemplo, a $150.000, ya el aumento no es igual, es $500. ¿Ok? Después, inclusive también que la gente no sabe, esas comisiones tienen que repartirse con los miembros del consulado, de 70 para el cónsul y 30 para los miembros. Lo que a veces nos confunde también, profesor, es que no todos los consulados tienen los mismos gastos. El consulado de Nueva York, por estar en Nueva York, los gastos operativos son muy altos. No es lo mismo el de Miami, no es lo mismo el de Tampa o el de New Orleans que los gastos operativos de Nueva York. Entonces, partamos de que yo para el consulado de Nueva York, para poder empezar a ganar algo de comisión, tiene que tener tiene que tener $60.000 primero en caja para después entonces empezar a tener un tipo de ingreso. Pero varios de estos diputados, y la verdad que agradezco a Elías que nos haya concedido este tiempo y explicarnos, porque sí, yo creo que la inmensa mayoría de los panameños, Elías, no entendemos el tema de los consulados. Uno, pero dos, como la mayoría no lo entendemos, los diputados ahora están en la tarea de decir, es que se hacen millonarios en una jornada de 5 años. Regresan millonarios. Y yo, pero espérate, ¿cómo es este asunto? O sea, No, a ver, a los ver, cónsules, vamos por partes, los cónsules tienen salario del Estado, tienen un salario base del Ministerio de Relaciones Exteriores y todos. deben tenerlo todo. Yo puedo hablar bien de mi parte. En principio, yo soy nombrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, no por la autoridad marítima. El Dicho consulado eso, de Nueva York no es un consulado marítimo. es un consulado marítimo, pero el nombramiento, el decreto de nombramiento, parte del Ministerio de Relaciones Exteriores como cónsul general de la República de Panamá ante la ciudad que determina el Estado. En Porque mi son caso fue Nueva reconocidos York. como diplomáticos entonces. Exactamente. Luego, la autoridad marítima lo que te da es un emolumento dentro de Nueva York para que puedas vivir, alquilar, comer, trasladarte. Y Adicional al Nueva, salario, al salario base que se recibe a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. que es.
En cuanto a cómo se es, El más o menos el salario monto. Y depende. A de mí, la ciudad, obviamente. no. A mí en Panamá, a mí me tocó un salario entre gastos de representación y lo otro de $5.000. Y eso no alcanza para Nueva York. A vivir en Nueva York, por supuesto que no. Cristi, Entonces, tenía una pregunta. Sí, yo quería regresar un punto, un poquito a lo que estábamos hablando de las tablas, porque yo creo que el argumento de muchos de los diputados es que sí hay consulados que generan mucho dinero, porque en parte tenían el tema del abanderamiento de los barcos. Sobre todo los consulados de Asia y de los Países Bajos, donde está el negocio de abanderamiento, son consulados que generan mucho, mucho dinero, ¿no? Sí hay gente que puede en 2 jornadas como consulados hacer millones de dólares. Eso sí eso es cierto. En el de Nueva York tal vez no, en los de Europa la mayoría no, porque cuestan más de lo que producen, pero los asiáticos sí, producen mucho dinero. Entonces, yo creo que la crítica, y es para entender, es que ese, como debería ser, es un negocio del Estado. No es que no se le pague el consulado, pero llega un momento que se genera tanto dinero que el Estado panameño debería tener participación de esas ganancias. ¿Usted cómo lo ve? a ver, vamos a ver. Primero tienes que ver a partir de cuánto es tu ganancia, es esa ganancia que le da al Estado panameño. Por ejemplo, si yo le genero $100.000 de ingresos al Estado panameño a través de las licencias de marinos, a través de los pagos de peajes, abanderamientos, en ese momento, arriba de $100.000, el cónsul recibe 12. Cuando tú estás hablando de millones de dólares, la comisión del cónsul en ese momento tienes que generar, es mensual aparte, no es anual. Ujú, Tú tienes que generar, por ejemplo, y allí les pido disculpas porque yo bajé el decreto y no lo tengo, y el que bajé no pensé que era el que está, pero no es el que está actualizado. La tabla, vamos a suponer, tú quieres generar $1.000.000 en un mes. Yo no lo creo. Vean cuánto recibe en Marina Mercante, la Autoridad Marítima de Panamá, cuánto recibe mensualmente o anualmente. Sí, que un consulado genere $1.000.000 mensual durante los 12 meses del año no es normal. Y ojalá se dé, porque eso es ingreso para el país. ujú. Pero cuando tienes esa cifra, por supuesto es que la comisión va a ser alrededor de $17.000 o $25.000 mensuales. ¿Me explico? Pero tienes que llegar a esa cifra, Cristi. Claro, Y sí, yo sí, no, sí. y yo no creo que sea tan sencillo de alcanzarlo. Yo no lo creo. Pero un momento, porque ahora me confundió un poquito la pregunta de Cristi. Y Cristi le pregunta a Elías que ella considera que el Estado debe pues, obtener ganancias de ese negocio. Pero ¿el Estado recibe o no recibe dividendos de la gestión del Claro cónsul? que sí, reitero, vamos al ejemplo que es fijo, que está cierto. Yo recaudo $101.000 para el Estado panameño, de luego de gastos operativos, al cónsul le toca 12.000 y al Estado le va a tocar 88.000. Pero cuando te vas a 150 ya la tabla empieza a ser regresiva. No se aumenta de la misma forma, se aumenta a $12.500. Ok, ¿Me pero sí, o explico? sea, del cien Claro, por ciento de los ingresos del cónsul o del consulado, ingresos netos, luego ajá, de gasto. gastos, estamos hablando de alquiler de oficina, personal, ya sea una o 10 personas, lo que fuere, del 100% después que pagaste eso, 88% se va para el Estado y 12% queda para el cónsul. No. Es que la tabla comienza así, como le dije al principio. Viene de 0 a $20.000 de ingresos netos, el cónsul se gana una comisión de 8%. De 20.000 a $50.000, el cónsul se gana una comisión de 9%. De 50.000 a $100.000, el cónsul se gana una comisión de 10%. A partir de los $100.000 ya la tabla no es por porcentaje, es por cifra fija. Cuando uno sobrepasa los $100.000 de ganancia neta mensual, el cónsul primero, a partir de los $100.000, recibe 12.000. Ojo, de esos 12.000 o de esos porcentajes, 70 es para el cónsul, 30 para el personal.
Pero Ahora, todo lo demás, dime, Cristín. sí, es que yo quería aclarar algo también porque esto me confunde a mí un poco. Esto hubo una reforma, si yo mal no recuerdo, algo se cambió en la época de Varela con el tema de los consulados, en el gobierno de Varela. Hubo una reforma de cómo cobraban los cónsules. Correcto, porque la reforma anteriormente, que es yo escribí el decreto 75 y yo estoy tratando de buscar el actual, te decía que, por ejemplo, que era entre 100.000 y 500.000, 12.000. Lo que Ujú. hicieron es que la bajaron. El rango era de 100.000, cuando pasabas 150.000 recibías 12.500. Cuando pasabas ya $200.000 a tanto, ya recibías. Por eso que digo que la tabla es regresiva, no que te incentiva a recaudar más. Al final, cuando tú estás recaudando para el Estado, pasas de los $100.000, el incremento no es igual a lo cuando ibas subiendo de 8 9 10% o de 10% a $12.000. Claro, entonces esa reforma, eso ya, o sea, esa reforma ocurrió después, porque yo me acuerdo que eso sí, en ese quinquenio había sido un tema de una de las promesas, que iba a cambiar la manera, la estructura del pago de los cónsules. Eso se cambió ya. Sí, y tenemos que ver también que, como decía el profesor, hay un dicho en Argentina que dice, se lo escucho mucho a Mirta Legrand, que es como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Entonces, aquí en Panamá estamos en los cónsules, los embajadores y el presidente está saliendo a darle imagen al país. Queremos traer inversiones a Panamá. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, al Consulado de Panamá le tocó presidir el grupo de cónsules latinoamericanos en Nueva Jersey, ser secretarios de la Sociedad de Cónsules Extranjeros en Nueva York. Y el consulado, es decir, el presupuesto consular no te da ningún tipo de partida para algún cóctel, algún desayuno o algún evento que tú puedes compartir con tus pares. Eso salía de mi dinero. No sale del presupuesto consular ni del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces estás viendo que es necesario, tal vez que el cónsul tenga un monumento lo suficiente para poder relacionarse con cónsules como de Argentina, de México. A ustedes tal vez, esto es anecdótico y va a pasar ahora. El 31 de octubre es famoso por su Halloween. Ujú. Bueno, en el Rockefeller Center no se celebra Halloween el 31 de octubre, se celebra el Día de los Muertos, para que entiendan el poder del Consulado de México. Ellos tienen sus propios edificios, sus propias casas, las cuales al ser propias no pagan impuestos de inmueble. Nosotros pagamos alquiler, tanto la embajada, nuestra sede ante la ONU, como el consulado pagamos alquiler mensual. Es Ahora, otra liga. hay muchos países, no, perdón, hay embajadores en muchos lugares que son embajadores y cónsules a la vez, ¿verdad? Correcto. Entonces ahí, ¿cómo queda entonces la estructura de pago del embajador y del consulado? El consulado, si es de Marina Mercante, Ujú. va a recibir un gasto operativo por parte de la AMP. Por ejemplo, en Nueva York, los salarios de las personas contratadas en Nueva York, que ven pasaporte, que ven las firmas de autenticación de poderes, trámites de renovación de cédula, certificados de nacimiento, así como los de Marina Mercante y el administrador, lo paga toda la Autoridad Marítima de Panamá, no lo paga el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces hay que ver, también hay que analizar caso por caso. No necesariamente todos somos iguales en ese sentido. Elías, una pregunta bien tonta, pero bien tonta. ¿Podría el Esas país, son las más difíciles. podría el país vivir sin cónsules? No. Porque, Definitivamente no. porque, Profesor, si a usted se le pierde un pasaporte en Nueva York, tiene que tener un cónsul que lo ayude a sacar el salvoconducto. Si no, ¿cómo va a hacer para salir? sí, Va a pero tener bueno, que sí. ir, va a tener que ir a un consulado amigo, todas Elías, estas cosas. entiendo el ejemplo, pero felizmente o lamentablemente somos cuatro gatitos en comparación al resto de la humanidad. Así que a panameño se le pierde el pasaporte, eso no va a ocurrir todos los días. Lo que digo es, desde el punto de vista del negocio del Ah, consulado, y digo negocio en el buen sentido de la palabra para el Estado panameño, ¿podría vivir el país sin cónsul? no inmediatamente, no creo. Tienes que tecnificarte muchísimo. Y le explico qué es lo que pasa.
La tramitología, mucha, pasa con el cónsul como vendedor de la bandera panameña. Y es verdad lo que dijo Cristi, en Nueva York ya no es igual a partir del 11 de septiembre. Las navieras se fueron de Nueva York. Ya cuando entra un buque en Nueva York, no, ya está todos los papeles a aguas americanas, no necesita ningún tipo de papel, certificación, autenticación por parte del consulado. Dicho esto, el cónsul tiene que salir a vender y a promover la bandera panameña para generarle ingresos al país. Entonces, si tú lo vas a tener todo centrado en Panamá, ¿qué te va a generar? Hoy en día, de acuerdo a lo que le escuchó el señor presidente, están habiendo registros, se están creando registros de banderas nuevos, por supuesto, en Asia. Habló sobre el tema en Japón, estás en Grecia. Esos consulados, como están los armadores gerentes de las navieras allá, son muy productivos y están generando nuevos registros a la Marina Mercante Panameña, mientras se están cancelando otros barcos, que es importante, porque sí te piden que tu flota sea una flota más nueva que antes, sí te piden que vigiles que los barcos registrados de bandera panameña no estén en ciertos puertos, que de acuerdo a Estados Unidos no debes estar, como Irán. Todo eso está vigilado y todo eso hay una A ver, negociación geopolítica que tiene que ver mucho con todo esto. antes de que Gonzalo haga la pregunta que va a hacer, déjeme leerle lo que manda un oyente. El proyecto del diputado Pérez Barboni no tenía ni pies ni cabeza, dice el oyente. Yo creo que sí hay que reformar el sistema, pero la realidad es que lo que proponía Pérez Barboni al final duplicaría el ingreso real que recibirían los cónsules. Lo que pasa es que son tan cabezones que no entienden que en 100 años de existencia de la Marina Mercante, nunca un cónsul ha logrado llegar a la recaudación bruta mensual que le permita retener el 70%. Lo del 70-30 es una escala progresiva. Para llegar a una meta, un cónsul tendría que lograr una entrada bruta mensual de 3 millones de dólares, algo que jamás ha ocurrido y que es poco probable que pase. Para ponértelo así, en el año 23, el cónsul que más recaudó alcanzó los 11 millones de dólares, lo que hace un promedio de 916.000 mensuales, dólares Mil más disculpas. dólares menos, lo que lo deja a 2 millones del 70-30. Obviamente este oyente conoce el tema. Diga, Gonzalo. No, a ver, se me cayó Elías, el internet. a ver, ¿usted me escucha o no me Repetí la escucha? cifra. ¿Me oye o no me oye? Pero Ahora ahora sí estoy no. escuchando, se me cayó mi Per- internet. No hay profe, Perfecto. Ok. escucho perfecto. Elías, aquí hay un oyente que dice que los consulados tienen que acabarse si todo se tecnificara, pero yo le hago una consulta. ¿El cónsul está en la obligación de reportar todos sus ingresos directamente a Cancillería? Por Totalmente. ejemplo. Claro, no solo la Cancillería. La El cónsul Contraloría también. el cónsul es auditado por la Autoridad Marítima de Panamá y es auditado por la Contraloría General de la República. Es un doble audito. Y hoy en día, y en el gobierno pasado, una de las cosas buenas que se crearon fue que los recibos sean digitales. Ya no existe el famoso recibo manual. Todo está tasado, todo está regulado y los recibos se emiten en Internet con con QR, código de barra. Y la información es cruzada. Estás directamente auditado, como dije, por dos autoridades, la AMP y la Contraloría General de la República. Yo tuve la suerte que yo pedí un audito para el consulado y me lo hicieron en abril del 2024, así que estoy tranquilo en eso. Aquí nos Es que escribe Gustavo Leinadier, es cónsul de Panamá en Rotterdam, y él nos dice que el presupuesto de su consulado eran $22.000 y se enviaba a Panamá 150.000 al mes, y adicional subsidiaba $19.000 a dos consulados. También nos dice que el cambio no fue el Pero decreto. era, Sí, diga. perdón, Melissa. Sí, No, sigue, discúlpame. que también nos dice que el cambio no fue el decreto 75, fue el manejo de $10 por documentación que si cobra 100% el cónsul. Se bajó 5 para Panamá y 5 para cónsul. Depende de si eran las licencias marinas, certificados técnicos, que son otros tipos de ingresos también. Es decir, el decreto 75 lo que varió era que antes la tabla era de 100 a $500.000 recibes 12.000. Hoy en día no. Hoy recibes 12.000 de 100 a 150.000.
Cuando llegas a $150.000, el aumento es $500. Pero él que fue cónsul en Rotterdam, estás hablando también de otra liga. Su presupuesto era bajo, entiendo que dijo que era embajador y cónsul, que también es distinto. Siendo netamente con el consulado de Panamá en Nueva York, paga de alquiler, le voy a decir en un averaje, un promedio, $14.000 por mes, nada más que en alquiler, sin contar los salarios, sin contar el monumento que recibe el cónsul. Así que no podemos comparar cada una de las ciudades. Miami debe estar alrededor de 20 también, como dijo el cónsul de Rotterdam, sus gastos eran 20.000 al mes, los de Nueva York eran 60.000 al mes promedio. Bueno, dice Ah, el amigo Eduardo Linyuen que, pero en Nueva York el cónsul tiene otras funciones que no tiene Osaka. Hay presos panameños en Nueva York, los diplomas de universidades, pasaportes, es decir, temas que no son de Marina. Sí, eso lo dijo Elías también. sí. Todos los cónsules tienen las mismas funciones de acuerdo a la Convención de Viena de Asuntos Consulares. Lo que pasa es que en Nueva York, por supuesto, la densidad de población, como dice el Lin Yuen, y un saludo para él, es distinta. Es decir, el consulado de Panamá en Nueva York es el consulado que más pasaporte emite. Sí había personas detenidas que había que visitar. Entonces, no es lo, mi- no es, no pasa, no es lo mismo, es verdad, en cuanto a la tarea que tiene, que realizamos, pero sí en cuanto a las funciones que tenemos. Elías, voy a salirme un poquito de este tema, pero voy a ir a un tema que a los oyentes saben que a mí me encanta, porque, o sea, yo vivo fuera del país y yo entiendo la importancia de las funciones de los embajadores y los cónsules. O sea, la otra vez se me perdió mi pasaporte y tuve que hacerlo a través del consulado. O sea, yo entiendo las funciones y entiendo además la importancia y la importancia de las relaciones diplomáticas. Cosa que yo siento que en Panamá no se han tomado lo necesariamente en serio como se deberían tomar, históricamente. Pero uno de los casos cuando entró este gobierno que a mí me llamó mucho la atención y es algo que se repite y se repite en los gobiernos, y yo quiero saber cuál está ahí sido parte del cuerpo diplomático. Parte de lo que yo creo que pasa es la visión de que a veces a los consulados y a los embajadores se les nombra, no necesariamente por ser personas competentes. Yo creo que aquí hay casos de varios embajadores de este último gobierno que dejan mucho que decir. Y yo creo que eso es parte de la desconfianza que tiene la ciudadanía acerca del cuerpo diplomático. De adentro, ¿cómo es su visión? Cristi, nosotros solamente podemos evaluar la tarea de los cónsules y los embajadores después de su función, no antes. Así como tú vas a prever cómo va a ser un cónsul antes de que ejerza las funciones de cónsul. Tú jamás podías prever cuando a mí me nombraron, por más diplomas que pueda tener, por más maestría, lo que sea, igual que tú también, que eres una excelente profesional, te digo, vas a ser cónsul y dice, bueno, aceptas el reto, pero yo no voy a decir que porque tú eres periodista o no eres política o no estudiaste relaciones internacionales vas a ser una mala cónsul. Jamás. Yo tengo que esperar a ver cuál va a ser tu trabajo y creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esperar a ver cómo se va desarrollando el trabajo de cada embajador de la República y de cada cónsul que está asignado. Me quedo pensando. ¿Se escuchó todo o se Sí, cortó? sí, sí, perfectamente. Sí, no, el internet en estos días está fatal. Eh, yo me quedo pensando, sí, es que la sociedad que estamos construyendo, yo no estoy aquí para defender a los cónsules, ni para aplaudir que se llenen de plata o para rechiflar que se llenen de plata. No, no. Yo lo que estoy aquí es para tratar de que todos entendamos de qué trata el trabajo de un cónsul, porque el del embajador probablemente es más fácil de entender, el tema diplomático. Pero el del cónsul, si primero no partimos por entender que es un negocio para el Estado, como lo es para el que nombra, obviamente, porque le están poniendo una tabla de incentivos, según lo que nos explica Elías Levy. Pero claro que sí. Dice, mira, yo te voy a pagar de un salario, 1.000, 2.000, 5.000 dólares, pero yo te voy a ir de una serie de comisiones en una tabla si tú me traes esos negocios para acá. Y cuando yo escucho a Elías Levy que nos dice que no tenía por qué mentirnos, digo yo, pues además creo en su honestidad, que la Contraloría y la AMP generan cada uno un audito a todos los cónsules, no a Elías que ya terminó su gestión, sino a todos,
Entonces yo digo, espérate, ahora vamos a entender cómo es el asunto. Ah, es que Marina Mercante, lo dijo incluso el presidente Mulino ayer en su explicación, es decir, sigue siendo la de mayor tonelaje, creo que digo, algo así. Entonces, el Estado panameño me imagino que cobra por abanderar el barco. Y cobra Y impuestos anuales. asumo, y asumo que el negocio del cónsul es buscar abanderar barcos. Correcto. Y después del abanderamiento, asumo que, se desprenden otros negocios a partir del abanderamiento. Eso es lo que yo asumo porque yo de esto no sé exactamente nada. Esa Pero es entonces una, sí hay un negocio para el Estado. profesor, esa es una parte. Es que, a ver, si a mí me preguntas, Elías, ¿qué es lo que más te gustó de ser cónsul en Nueva York? Es la relación con los panameños en Nueva York. Conocer panameños como el profesor, el doctor Kuzniecki, que es director del Departamento de Neurología del Genos Hills Hospital, un panameño jefe de neurología. Gente como Gregorio Meyers, gente como Jimmy McCormack. Gregorio Meyers trabajó como asesor de Bloomberg en la alcaldía. Es decir, la relación con la gente de Panamá fue lo que más me gustó a mí. ¿Me explico? Entonces, no solo es la función de Marina Mercante, es tratar también de atraer inversiones. Lo que pasa es que es real lo que dicen. Una cosa es un consulado hace 30 años, y no estoy hablando por gobiernos, el gobierno militar o no, sino el Internet. Hoy en día todo está en Internet, pero se te acerca gente a preguntarte sobre Panamá. Yo pude tener la posibilidad, el consulado de Panamá tuvo la posibilidad de dar charlas en la Cámara de Comercio de Nueva York o dar charla en West Point. Ese tipo de relaciones que te hace subir el nombre país, que te hace atraer inversiones con los miembros de la Cámara de Comercio de Nueva York, que te abre puertas en Nueva Jersey también y en cualquiera de los estados que maneja el consulado, es parte del trabajo del cónsul, no es solamente el marítimo. Es informar al gobierno central de qué es lo que está pasando en la ciudad de Nueva York. Nosotros tuvimos un caso anecdótico, y yo me atrevo a contarlo, que era que el alcalde Eric Adams quería venir a Panamá. Y de repente nos informaron, cuando empezamos a averiguar un poquito sobre, ya teníamos casi la fecha y todo, nos informaron, cuando empezamos a averiguar cómo se maneja el alcalde Adams, que es una persona que no lo considero amigo, pero cuando vemos nos choteamos así de puñito, cuando nos veíamos, escuchamos que estaba medio distanciado de Biden, que cuando se cruzaron en la Asamblea General de la ONU, no se saludaron. Reportamos eso a Cancillería y dijeron, hey, chifea la visita. Y el que tuvo que dar la cara y tuvo una buena excusa porque justo ese mismo fin de semana estuvo el presidente de Costa Rica y creo que el de Colombia también con el presidente Cortizo en Darién. Y la excusa fue que lamentablemente teníamos dos autoridades importantes y era muy difícil salvaguardar la seguridad y el transporte Pero, de Elías, Eric Adams. Pero mire, eso es parte del trabajo del cónsul. pero a ver, Opina. Sí, pero yo puedo eso entender a los eso. diputados esa parte no les preocupa. Estamos hablando del billetaje. Mire, yo le voy a Te decir algo. entiendo. Yo puedo entender todo lo que usted dice de las funciones del cónsul, de los granitos de arena para que un panameño pueda tener el acceso a algún tipo de información, algún tipo de ayuda, el lobby que se hace para cerrar negocios. La pregunta es, ¿cómo el ciudadano de a pie, por ejemplo, puede fiscalizar el trabajo del cónsul? Porque, a ver, eso es una responsabilidad de la Contraloría, dirían algunos. Pero muchos dicen, bueno, sí, el excónsul de Nueva York dice sí, Eric Adams, perfecto. Pero yo quiero ver las cuentas. Quiero ver, bueno, si realmente se cumplió cabalidad con su trabajo. ¿Qué tan eficiente fue, por ejemplo? El tema de El la deber, eficiencia sí, es sí, muy el deber, importante. bueno, eso depende también, como dijo el profesor, de cada consulado y como dijo Cristina, no es lo mismo un consulado en Osaka, en Hong Kong, en Singapur o en Corea que hoy en día un consulado general en Nueva York. La diferencia del consulado en Nueva York es que una cosa, y disculpe la falta de humildad, es ser el cónsul general de Panamá en Nueva York y otra cosa es que tenían que fuiste el cónsul general de Panamá en Hong Kong. Son dos cosas por lo menos auditivamente distintas. Pero el deber de transparencia lo tiene la AMP. Nosotros pasamos informe todos los meses un informe que se copia a la Contraloría y a la AMP. Y el cónsul Roosevelt Taller también, por supuesto, cumple con ese deber. Y el deber de transparencia, entonces, es de la AMP de publicar
cada Y consulado, cada mes, cuánto va generando. bueno, y la pregunta que yo le hago, ¿y debemos creer en la MP con la historia que tiene la MP? No joda, pero entonces no creamos en nadie, pues ya No, no, no. bueno, pero no Entonces estoy estamos diciendo Eso es que... otro jodidos. debate, eso ya qué Esa es culpa otra tiene el cónsul. discusión, Gonzalo, por amor a Dios. Ya, Entonces ya, ya vamos a eso sí hablar es Está la en otro, cada, cadena. está en eso es cada otro uno creer debate, o Gonzalo. no. Está Está en bien, cada uno creer o no. Hay gente que va a Vamos a creer y hablar la gente que no va a cadena, creer, sí. está Gonzalo. bien, ¿eh? A ver, dice Luis Carlos Cleghorn, artísticamente conocido como Agapito, buen amigo también. Gran Dice, abogado, gran amigo. excelente entrevista. Lo viví, Agapito, Luis Carlos Cleghorn fue embajador y cónsul en La Habana, Cuba. Lo viví en La Habana cuando fui cónsul de Marina Mercante. Yo tuve que conseguir que la autoridad marítima me aprobara nombrar un promotor de Marina Mercante y los números fueron muy positivos para Panamá. Las auditorías son mes a mes y la autoridad marítima, una vez audita el mes, te manda tu estado de cuenta y con eso sabes si estás paz y salvo o tienes una diferencia con el Estado. La salud del cónsul está en tener un finiquito tanto de Contraloría como de la autoridad marítima cuando termina su gestión. Ahí está Así lo que es. está preguntando un poco Gonzalo. Ahora viene la otra pregunta, que es otro debate. ¿Cuánta fe le tenemos los panameños a los auditos de Contraloría, a los auditos de AMP? Bueno, esa es otra discusión. Correcto. Y eso ya no. Está en cada uno creer o no. ¿Qué podemos hacer? Yo estoy tranquilo, es decir, profesor, yo estoy todavía con el mismo carro que tenía antes de irme y vivo en la misma casa de que vine antes de irme. Que me querrán ver que Elías Levy tal o haga cosas. Yo tuve la oportunidad de ahorrar, sí, pero tuve la oportunidad de ahorrar porque me fui solo. Yo ahora estoy divorciado, mis dos hijos estaban en Panamá. Gonzalo, ¿tú sabes lo que es vivir en bueno, has visitado Nueva York, usted, profesor, ha visitado Nueva York, Sí, Cristi, claro. vives en Londres. Si yo si yo estuviese casado en ese momento y me iba con mis dos hijos, yo no ahorro. Y yo vivía en Nueva Jersey, no vivía en Manhattan. Yo viajaba todos los días, mi yo soy en Manhattan, al consulado. ¿Por qué? Porque yo quería ahorrar. Claro, eso lo hago yo cuando Ah, voy. y Voy a después Nueva no, York y pero me voy de compras a alguien New va a Jersey. decir, y alguien va a decir, bueno, ¿y por qué no vivía en el Bronx? A ver, En un Elías, cuarto alquilado. Entonces, alguien lo va a decir. le hago una consulta, porque esto es una consulta desde la ignorancia de quien le habla y tal vez la ignorancia en el buen sentido de la palabra de muchos oyentes. Usted menciona el consulado de Hong Kong, de Nueva York, el consulado de Madrid, el consulado, digamos, de París, pero a Panamá le beneficia, y es una pregunta que podemos tener un consulado en un país pequeño de Oceanía o un pequeño país de África. ¿Es necesario? ¿Cuál es el objetivo? Depende del objetivo que tiene de relaciones exteriores. Una cuestión es el embajador. La diferencia del embajador y cónsul es que el embajador vincula la relación entre países. Y el embajador también debe tener un asesor o no recuerdo el nombre técnico ahorita, que represente la parte comercial. Pero el cónsul en un país es el enlace entre el gobierno panameño y los ciudadanos panameños y cualquier extranjero que quiera relacionarse con Panamá, que quiera obtener data, información. Entonces depende del objetivo que tengas como país, en donde tú quieres desarrollarte, en donde quieres crecer. Si de repente hoy en día una isla de Oceanía, vamos a suponer Australia, Nueva Zelanda, que son países grandes, tenemos algún tipo de objetivo, algo que podemos intercambiar, algo que podamos sacar provecho. Por supuesto que es bueno que tener un cónsul y un embajador en esos lugares. Ahora, si me quieres decir, en una isla chiquita que está en el medio del Pacífico Sur, no tenemos cónsules allí. Pero, ¿Me por explico, no? ejemplo, haciendo uso de mi mala memoria, creo que en Colombia, creo que hay más de un cónsul, creo. Y en Estados Claro. Unidos, Bueno, en Estados hay ocho, Unidos normal, es hay normal que haya más de ocho, un cónsul, pero tenemos para ocho. referirnos a países ya no tan alejados como dice Gonzalo en Oceanía, sino podría preguntarse, para los que no sabemos de esto, bueno, ¿por qué hay cónsul en Colombia? Si Colombia estamos a una hora y pico en vuelo. En Costa Rica creo que hay más de un cónsul, en el área limítrofe, me parece. Elías lo acaba de explicar muy bien, va a depender de los intereses del país y del modelo de negocio o de panameños que anden por ese lado de aquellos países, sí. Podríamos Pero mire, concluir, sí, profesor, dígame. agregar nada más, mire,
yo, yo peco a veces de ignorante de ciertas materias. En Colombia hay varios consulados. Le aseguro que los consulados donde están los cónsules, en las ciudades, perdón, donde están los cónsules, hay una alta, no migración, pero alto tránsito de panameños. Y Sí, claro. el cónsul está para servir principalmente al panameño en esos países, en esas ciudades. Y yo no puedo criticar. Tendrá que haber una evaluación interna de dónde se necesita y dónde no. Y Para es mí verdad lo que dijo sería, alguien sería normal, Elías, que por ejemplo que Panamá, no, no sé si lo tiene, no tengo idea, que tú vengas el cónsul en Guayaquil, que es un y tienes puerto, otro en Quito. y que tengas otro en Quito. No sé, se me antoja pensar eso, no lo sé, no sé cómo funciona. Y algo parecido con Perú, algo parecido tal vez con Chile, que son tres países que están muy vinculados en sus exportaciones y demás a Panamá. A eso es a lo que me Claro. refiero. Y usted ha visto el trabajo, y usted mismo ha destacado el trabajo del embajador en Ecuador. Pero Sí. también hay un cuerpo atrás también que tiene que ver con la parte consular. Por ejemplo, muy tonto, autenticar algún documento que te pidan. Sabes que no quiero usar la postilla y quiero que el cónsul autentique. El embajador como embajador no autentica. El que tiene la función notarial es el cónsul. Me escribe un oyente acá en YouTube y dice por qué hay consulados que solo reciben efectivo. Eso es cierto. A mí me tocó. ¿Ah? Sí, pues para pagar el pasaporte, creo que en Reino Unido, si mal no me equivoco, creo que tuve que sacar efectivo, ¿Cómo sí. es eso, Elías? Porque en efectivo ahí se pierde Puede un poco el recibir, control. no, es que no todo el mundo tiene tarjeta de crédito, profesor, o cheques. En Nueva York hay panameños que han llegado a Nueva York que no es fácil abrir tampoco hoy en día una cuenta bancaria o tienen miedo de abrir una cuenta de banco en Nueva York porque no saben si van a cruzar la información y te piden ciertos documentos también. Entonces hay personas que no tienen una tarjeta de crédito y yo creo que el Estado debe facilitar a esas personas que no tienen tarjeta de crédito poder tramitar su renovación de pasaporte, su renovación de cédula, que a las que tienen derecho como panameños. Entonces no podemos coartarles eso. Otras cosas que también tenemos la oportunidad de los famosos giros, los MoneyGram que les pedimos que compren para Ujú. nosotros reducir el manejo de efectivo. También lo hemos hecho Sí, en es que Nueva eso no York. es saludable, Elías. Que se reciba en efectivo, eso. No, miento, en verdad era por transferencia bancaria, es verdad, lo acabo de chequear, ¿no? En UK nada más no se acepta tarjeta de crédito ni tarjeta, pero tienes que hacerlo con transferencia bancaria. Eso es correcto. El sistema de pasaporte hoy en día se paga en línea desde Nueva York a Panamá. Ujú. Ya Sí, un no hay link. que pagar, ya no tienes que pagarle a el consulado tu renovación de pasaporte. En la administración pasada, porque cada administración va mejorando valga la redundancia, las funciones que tiene, por ejemplo, el pasaporte. Una de lo que se destaca de la administración pasada es que ya no tienes que comprar un giro o algo. Te mandan un link para una tarjeta de crédito que pagas con tarjeta. El problema es que sí hay que pedir autorización cuando la persona no cuenta con tarjeta de crédito. Bueno, Una consulta, profesor. ajá. Yo quisiera consultarle, Elías, en su conocimiento, si es que tiene la información, ¿cuáles son los consulados que más pesan para Panamá? Los que generan más trabajo, los que generan más energía, los que incluso generan más inversión y capital. Te lo voy a dividir en dos. Los que generan más ingresos para Panamá son los que están en Asia y en Grecia. Los que generan más ayuda a los ciudadanos panameños son los que están en América. Es decir, de nuevo, el Nueva York es el consulado que más pasaporte emite en el extranjero y cédulas. Entonces, Nueva York es donde está el desfile más grande fuera de Panamá de panameños, que es el desfile de Brooklyn y el desfile de la Hispanidad. Entonces, esa parte del cónsul no la podemos separar del deber del cónsul. No puedes. Perfecto. Bueno. Entonces, don Elías Levy, vaya para la Asamblea y asesore a los diputados, porque están generando un morbo con esto de los consulados que